¿Qué onda? Antes de que empecemos esta historia, te pido un favor, si te gusta lo que vas a escuchar, no olvides suscribirte y darle like. Así, el algoritmo sabrá qué recomendarte en el futuro y me ayudas un montón a seguir creando contenido. Y si de verdad te late, un super gracias sería increíble. También, en la descripción te dejo enlaces a otros videos que seguro te van a gustar. Échales un ojo cuando termines. Ahora sí, comenzamos. ¿En qué piensas cuando caminas sola por la noche? ¿En el sonido de unos pasos detrás de ti? ¿O en el contenido de tu bolsa? Si el semáforo está en rojo pero no viene ni un solo coche, cruzas la calle sin dudar. Si alguien se te acerca demasiado, ¿tu cuerpo se tensa por instinto? ¿No crees que eso es lo normal? Para Hana, una joven estudiante de sociología de Kioto, esas preguntas ni siquiera tenían sentido. En su mundo, la noche era simplemente una versión más oscura del día. Dejar la bicicleta sin candado afuera de la estación era tan natural como respirar. Si olvidaba su cartera en una cafetería, su única preocupación era el tiempo que tardaría en volver a recogerla, sabiendo que estaría esperándola en el mostrador, intacta. La confianza no era una elección, era el aire mismo que respiraba, el fundamento invisible sobre el que se construía cada uno de sus días. La sociedad en la que había crecido le había enseñado, sin palabras, que la confianza era el estado natural de las cosas, y la sospecha, una anomalía. Pero un día, su mundo, tan predecible y sereno, estaba a punto de colisionar con otro universo. Por una beca de intercambio universitario, Hana viajó a un lugar que solo conocía por sus colores vibrantes, su música apasionada y las advertencias veladas en las guías de viaje, la Ciudad de México. Le habían dicho que era una de las metrópolis más fascinantes del mundo, un lugar lleno de vida, pero también un sitio donde la desconfianza es una forma inteligente de vivir. Un lugar donde la seguridad no se daba por sentada, sino que se construía activamente, a cada momento, con cada decisión. Desde el instante en que el avión aterrizó, el mundo ordenado y silencioso de Hana comenzó a desmoronarse, no con un estruendo, sino con un murmullo constante de realidades desconocidas. En el aeropuerto de Narita, la gente esperaba en filas perfectas. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, las familias se abrazaban con gritos de alegría, los maleteros ofrecían sus servicios con insistencia y el aire vibraba con una energía caótica y palpable. En los cruces de Kioto, la gente esperaba pacientemente la luz verde aunque las calles estuvieran desiertas a medianoche. En las avenidas de la CDMX, los peatones se lanzaban a cruzar entre los coches con una agilidad calculada. En su ciudad, un objeto olvidado era un objeto que esperaba ser devuelto. Aquí, un objeto olvidado era una oportunidad perdida para quien lo dejó. Lo que Hana descubrió en las calles bulliciosas, en el estruendo del metro y en la calidez inesperada de su gente, no fue la cantidad de policías en las esquinas ni el número de cámaras de vigilancia. Fue algo mucho más profundo, una coreografía social completamente distinta, un conjunto de reglas no escritas que dictaban cómo sobrevivir y convivir. Esta no es solo la historia de un viaje. Es el relato de cómo una joven japonesa tuvo que desaprender todo lo que daba por hecho, de cómo se enfrentó al verdadero significado de la palabra tranquilidad y de la luz que, al final, se llevó de vuelta a su país. Cuando termines de escuchar, te aseguro que verás de una forma distinta el simple acto de detenerte en un semáforo, de cederle el paso a alguien, sobre todo, de lo que realmente significa confiar. La tranquilidad no era algo que se te daba, era algo que se construía. Y el viaje para entender cómo, apenas estaba por comenzar. El Kioto de Hana olía a tatami húmedo después de la lluvia y al incienso suave de los templos cercanos. Su vida, como estudiante de sociología en una de las universidades más prestigiosas, transcurría con la misma precisión y calma que un jardín zen. La normalidad para ella era un estado de alerta cero. Al salir de casa, cerraba la puerta con llave por costumbre, no por miedo. Jamás sentía la necesidad de regresar a medio camino, asaltada por la duda punzante de ¿realmente cerré bien? La duda no era parte de su ecosistema mental. Una vez en la calle, su cuerpo se movía con una libertad que ella ni siquiera sabía que poseía. Su bolso, un tote de tela con sus libros y su laptop, colgaba de su hombro sin ninguna protección especial.
Podía caminar mientras leía un libro o respondía mensajes en su celular, completamente absorta en su propio mundo, sin que una sola fibra de su ser se preocupara por su entorno inmediato. Nadie le había enseñado técnicas de autoprotección porque, sencillamente, no eran necesarias en su día a día. Las tardes después de la universidad, solía reunirse con sus amigos en pequeñas cafeterías de madera oscura y luz cálida. Se sentaban alrededor de una mesa, compartiendo historias sobre sus clases, sus planes para el futuro o simplemente disfrutando del silencio compartido. La escena, vista desde fuera, era la imagen misma de la paz. Pero si se observaba con más detalle, se notaba algo extraordinario en su normalidad. Sus bolsos y mochilas descansaban en la silla de al lado, a veces abiertos. Sus abrigos colgaban despreocupadamente del respaldo. Si alguien se levantaba para ir al baño, dejaba su laptop y su teléfono sobre la mesa sin pensarlo 2 veces. Nadie le pedía al otro que le echara un ojo a sus cosas. La idea de que algo pudiera desaparecer en esos breves minutos era tan ajena como la de que un pez koi saltara del estanque para caminar por la calle. Un día, una amiga contó, con una risa ligera, cómo había olvidado su cartera en el tren bala. No había pánico en su voz, solo una leve molestia. Tuve que ir a la oficina de objetos perdidos en la estación de Tokio al día siguiente, explicó. Ahí estaba, con todo el dinero y las tarjetas intactas. Solo me hicieron llenar un formulario. Hannah y los demás asintieron, compartiendo anécdotas similares. Era un rito de paso, una confirmación de la red de seguridad invisible que los envolvía. El problema no era qué hacer si te roban, sino recordar dónde pudiste haberlo olvidado. Esa noche, mientras caminaba a casa bajo la luz de los farolillos de papel que adornaban su calle, Hannah sintió el aire fresco en su rostro. Un par de jóvenes pasaron junto a ella en bicicleta, riendo. No aceleró el paso. No sintió su corazón latir más rápido. El miedo no era una emoción que asociara con la oscuridad o la soledad en un espacio público. Al llegar a su pequeño apartamento, dejó las llaves en un cuenco junto a la puerta y se preparó un té. Se sentó junto a la ventana, observando las luces de la ciudad. No había sufrido ningún robo, no había enfrentado ningún peligro. Y, sin embargo, al pensar en su próximo viaje a México, una extraña sensación de cansancio la invadió. No era un cansancio físico, sino uno que provenía de la anticipación. ¿Cómo sería vivir en un lugar donde cada uno de esos pequeños actos de confianza despreocupada era impensable? ¿Cómo sería tener que imaginar el peligro constantemente? Tomó su pluma y escribió en su diario, con una caligrafía perfecta, una pregunta que flotaba en su mente. ¿Se puede ser verdaderamente libre cuando una parte de tu mente está siempre ocupada en protegerse? En ese momento, no tenía respuesta. No podía saber que esa pregunta, nacida en la serenidad de Kioto, encontraría su respuesta en el vibrante y abrumador caos de una ciudad al otro lado del mundo. En su ciudad, la confianza era la base, el punto de partida. Estaba a punto de descubrir un lugar donde la confianza era la meta, un tesoro que se ganaba, no que se heredaba. Y ella, sin saberlo, había aceptado vivir sin ese tesoro, aceptando la sospecha como el precio de la supervivencia. La decisión de aplicar al programa de intercambio en la Ciudad de México no fue un impulso. Fue, más bien, un acto de rebeldía académica. Hannah había pasado años estudiando las estructuras sociales en los libros de texto, analizando teorías sobre la confianza, el capital social y el orden. Pero sentía que sus conocimientos eran estériles, cultivados en el ambiente protegido de Japón. México, en los informes y estudios que leía, aparecía como un fascinante laboratorio de contrastes, una sociedad con lazos familiares y comunitarios increíblemente fuertes, pero también con índices de desconfianza interpersonal muy altos. Quería entender esa paradoja no a través de gráficos, sino de la experiencia. La noche que les dio la noticia a sus padres, la reacción fue predecible. Su madre, una mujer de gestos suaves y voz tranquila, dejó de sorber su té y la miró con una preocupación que no necesitaba palabras. ¿México?, preguntó, y en esa única palabra se condensaban imágenes de noticias sensacionalistas y advertencias consulares. ¿No es peligroso? La pregunta no era una acusación, sino un reflejo de su mundo, donde lejos y desconocido eran sinónimos de riesgo.
Dicen que es uno de los países más seguros de Latinoamérica, mamá. Y la CDMX es muy cosmopolita, respondió Hannah, intentando sonar más convencida de lo que se sentía. Su padre, que había permanecido en silencio leyendo el periódico, lo dobló cuidadosamente y lo dejó a un lado. La miró fijamente por un momento. Ve, dijo con una calma que sorprendió a Hannah y a su madre. Su madre lo miró, incrédula. ¿No te preocupa? Él asintió lentamente. Precisamente porque me preocupa. Los rumores y las estadísticas no sirven de nada. Tienes que verlo con tus propios ojos. El mundo no se entiende desde un solo lugar. Esas palabras fueron menos un empujón y más una liberación. Su padre le estaba dando permiso no solo para viajar, sino para dudar de todo lo que le habían enseñado, incluida la idea de que su propia seguridad era frágil. Los días previos a su partida fueron un torbellino de preparativos. Al hacer la maleta, Hannah se dio cuenta de que su equipaje era un mapa de sus miedos aprendidos de las guías de viaje. Un pequeño candado para la mochila, un cinturón para guardar dinero oculto bajo la ropa, una alarma personal de bolsillo. Eran objetos que nunca había necesitado en su vida, herramientas para un mundo que solo existía en su imaginación. Mientras los guardaba, se detuvo. Si México era realmente tan diferente, ¿estos objetos la harían sentir más segura o simplemente la convertirían en un recordatorio andante de su propio miedo? La idea la inquietó. Estaba tan acostumbrada a no tener que estar alerta que el simple concepto de ponerse en guardia le parecía agotador y antinatural. El día de su partida, su madre le repitió las mismas instrucciones una y otra vez. No camines sola de noche. No saques el celular en la calle. Ten siempre a la vista tus cosas. Hannah respondía lo sé, sintiendo en cada palabra un abrazo protector y, al mismo tiempo, una jaula invisible. La ansiedad de su madre era una mezcla de amor y miedo, el mismo aire que, según había leído, se respiraba en la ciudad a la que se dirigía. En el taxi hacia el aeropuerto de Kansai, miró por la ventana el paisaje ordenado de su país. Las casas con sus jardines cuidados, la gente caminando sin prisa. Se dio cuenta de que estaba observando su propia cultura desde una distancia nueva, como si ya fuera una extranjera. ¿Y si esta normalidad no era universal? ¿Y si era solo una de las muchas formas posibles de vivir? En el aeropuerto, mientras esperaba en la sala de embarque, la invadió una tensión que no había sentido antes. Iba a un país lejano, sí, pero el verdadero viaje era hacia el interior de sus propias convicciones. Allí, en la Ciudad de México, se vería obligada a cuestionar el significado de la seguridad, de la libertad y de la confianza. No sabía si lo que encontraría sería una revelación o una decepción. Lo único que tenía claro era la premonición de que este viaje no la dejaría intacta. Respiró hondo y escuchó el anuncio de su vuelo. El viaje para encontrar respuestas había comenzado en silencio. Tras más de 12 horas de vuelo, la puerta del avión se abrió y Hannah fue golpeada por una ola, no de calor, sino de sonido. El silencio contenido de la cabina fue reemplazado por un murmullo vibrante que venía del pasillo y de la terminal. Era un sonido vivo, una mezcla de español hablado a toda velocidad, risas y anuncios por el altavoz. La cantidad de decibelios era notablemente superior a la de cualquier espacio público en Japón. Mientras los pasajeros se levantaban para sacar su equipaje, la ordenada paciencia japonesa se disolvió. La gente se movía con una prisa ansiosa, y las palabras permiso se mezclaban con el roce de las maletas. En el aeropuerto de Narita, las filas eran entidades sagradas. Aquí, parecían ser sugerencias flexibles. Caminando por los pasillos de la ICM, Hannah se sentía como un pez fuera del agua. Sus hombros, sin darse cuenta, se habían tensado. Esperaba el caos de un aeropuerto, pero esto era diferente, era un caos orgánico, casi una danza donde todos parecían conocer los pasos, excepto ella. La gente no chocaba, pero se rozaba constantemente. Las familias se reunían con una efusividad que la conmovió y la abrumó a partes iguales, abrazos largos, gritos de "ya llegaste", lágrimas y risas. Era un torrente de emociones a flor de piel. Se formó en la fila de migración y la diferencia volvió a ser palpable. Nadie guardaba un silencio solemne.
La gente conversaba, algunos se quejaban del calor, otros hacían bromas. El espacio personal parecía ser un concepto más reducido. Se sentía rodeada, no de una manera amenazante, sino simplemente presente. Se recordó a sí misma que esto era solo la puerta de entrada, un espacio diseñado para el tránsito y el estrés. La verdadera ciudad estará afuera, pensó, intentando calmarse. Cuando por fin recogió su maleta, notó el primer cambio en su propio comportamiento. Instintivamente, la sujetó con ambas manos y, al caminar, giró la cabeza varias veces para asegurarse de que nadie la seguía demasiado de cerca. Era un gesto que había leído en las guías, pero que nunca había realizado. Su cuerpo estaba aprendiendo un nuevo idioma, el de la precaución. Al salir a la sala de llegadas, el torbellino de estímulos se intensificó. Decenas de taxistas se le acercaron a la vez. «Taxi, Guerita, ¿a dónde va, señorita? Seguro, seguro». Sus voces se superponían, creando un coro insistente. Hannah, acostumbrada a la discreción y a que nadie invadiera su espacio sin ser invitado, se sintió paralizada. Retrocedió un paso, aferrándose a su maleta como si fuera un salvavidas. Finalmente, un representante de la universidad la encontró y la guió a través de la multitud hacia un transporte oficial. Dentro del coche, por fin pudo respirar. Miró por la ventana y la Ciudad de México se desplegó ante ella. Un tapiz interminable de edificios, colores y movimiento. El tráfico era denso, un río de metal donde los coches se movían a centímetros unos de otros, comunicándose con bocinazos cortos y gestos de los conductores. En los semáforos, vendedores ambulantes se acercaban a las ventanillas ofreciendo desde dulces hasta cargadores de celular. Un hombre hacía malabares con antorchas encendidas por unas monedas. Era un espectáculo vibrante, lleno de una energía cruda y desbordante que la fascinaba y la intimidaba a la vez. «Aquí estamos», dijo el conductor al llegar a su nuevo apartamento en la colonia Roma. Hannah bajó del coche y se quedó de pie en la acera. El aire olía a una mezcla de gasolina, maíz asado de un puesto callejero y el perfume de las jacarandas. El sonido era una sinfonía de motores, la cumbia que salía de una tienda, ladridos de perros y conversaciones lejanas. Se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, su cuerpo no estaba relajado. Estaba en un estado de alerta sutil pero constante. Su mochila, que antes colgaba de su hombro, ahora la llevaba cruzada sobre el pecho. Sus sentidos, antes adormecidos por la previsibilidad, ahora estaban despiertos, analizando cada sonido, cada movimiento. Algo dentro de ella ya había empezado a cambiar. Y ese hecho, innegable y físico, era la prueba de que su viaje de verdad acababa de empezar. Para llegar a la universidad, Hannah tenía que tomar el metro. La primera vez que bajó a la estación Insurgentes fue como descender a otro mundo. El aire era más denso, cargado con el olor a metal y una multitud de aromas inclasificables. Pero lo que más le impactó fue, de nuevo, el torrente humano. No era la multitud ordenada y silenciosa de la estación de Shinjuku en hora punta, donde la gente fluía como un río disciplinado. Esto era un mar, con corrientes, remolinos y olas impredecibles. Se paró en el andén, observando. La gente esperaba la llegada del tren, pero no en filas. Se agrupaban, creando una masa compacta frente a donde se abrirían las puertas. Cuando las luces del convoy aparecieron en el túnel, la masa se tensó. Un murmullo recorrió a la gente. Hannah se preparó para lo que había visto en Tokio, esperar pacientemente a que todos bajaran antes de subir. El tren frenó con un chirrido. Las puertas se abrieron y el mundo de Hannah se puso de cabeza. Antes de que la primera persona pudiera bajar, la gente del andén ya se estaba abriendo paso para subir. Era una lucha silenciosa y decidida por el espacio. «Permiten bajar», gritaba a alguien desde dentro. «Hay lugar atrás», respondía a alguien desde fuera. En medio de ese caos, Hannah vio algo que la dejó helada. Casi al unísono, justo antes de entrar al vagón, la gente que llevaba mochilas a la espalda se las quitaba y se las ponía al frente, abrazándolas contra el pecho. Hombres, mujeres, jóvenes y viejos, todos ejecutaban el mismo movimiento con una naturalidad asombrosa. Era una coreografía de la desconfianza.
Sintiéndose expuesta y vulnerable con su mochila a la espalda, Hannah imitó el gesto torpemente. Se la puso al frente, sintiendo el peso de sus libros contra su estómago. Al hacerlo, una extraña mezcla de seguridad y tristeza la invadió. Estaba aprendiendo las reglas, pero el simple hecho de que existieran esas reglas le dolía. Dentro del vagón, el viaje fue una experiencia sensorial completa. El espacio personal era un lujo inexistente. Los cuerpos se apretaban, y tenía que concentrarse para mantener el equilibrio. Pero en medio de la multitud, la vida bullía. Un hombre con una bocina atada a la cintura vendía audífonos y memorias USB, recitando sus ofertas como un mantra. Una mujer ofrecía palanquetas de cacahuate. Dos jóvenes subieron con una guitarra y cantaron una canción melancólica que, por un momento, silenció el ruido del tren. A pesar del agobio, había una extraña sensación de comunidad en esa experiencia compartida. Una tarde, después de clases, salió con unos compañeros mexicanos a una taquería. El lugar era ruidoso, alegre y olía a cilantro, cebolla y carne asada. Estaban sentados en una mesa de plástico, bebiendo aguas frescas, cuando una de sus nuevas amigas, Sofía, empezó a contar una historia con una naturalidad que a Hannah le pareció alarmante. Neta, qué mala onda, a mi primo le bolsearon el celular ayer en el metrobús, dijo mientras le ponía salsa a su taco. Se dio cuenta ya que se había bajado. Voló. El resto del grupo reaccionó con una mezcla de solidaridad y resignación. Uy, sí, por esa zona está bien pesado, comentó otro chico. Ahorita hay que andar bien trucha con el teléfono. Nadie expresó sorpresa o indignación. Era como si hablaran del clima. El robo no era una tragedia inesperada, sino un riesgo cotidiano, un factor a considerar en la ecuación de la vida urbana. Hannah se dio cuenta de que, bajo la mesa, todos mantenían sus mochilas y bolsas firmemente sujetas entre las piernas o sobre el regazo. Ella hizo lo mismo, imitando el gesto. ¿Y no fue a la policía?, preguntó Hannah, con genuina curiosidad. Sofía se rió, una risa sin alegría. Ay, Hannah, ¿para qué? Es perder el tiempo. Nunca lo encuentran. Mejor se compra otro y ya. Esa respuesta fue más impactante que la historia del robo. La resignación, la aceptación de que ciertas cosas simplemente no tenían solución, era un concepto nuevo para ella. En Japón, la expectativa era que el sistema funcionara. Aquí, la sabiduría popular parecía ser aprender a navegar a pesar del sistema. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Hannah se sintió agotada. No era un cansancio físico por el día en la universidad, sino una fatiga mental profunda. Se dio cuenta de que había pasado todo el día en un estado de hipervigilancia. Desde que salió por la mañana, una parte de su cerebro había estado constantemente escaneando su entorno, calculando distancias, asegurándose de que su cremallera estuviera cerrada, decidiendo si era seguro sacar el teléfono. El peligro no la había tocado, pero la posibilidad del peligro la había consumido. Se sentó en su escritorio y abrió su diario. Escribió, ¿somos realmente libres aquí? En Kioto, la libertad era no tener que pensar en la seguridad. Aquí, la libertad parecía ser la habilidad de moverse a través del peligro sin ser víctima de él. Pero ese tipo de libertad requería un peaje, una energía mental constante que se dedicaba a la autoprotección. Se dio cuenta de que sus manos temblaban ligeramente. El esfuerzo de estar alerta era real y tenía un costo físico. En este país, desconfiar no era pesimismo, era una herramienta de supervivencia. Y ella, para poder vivir aquí, estaba aprendiendo a usarla. Pasaron varias semanas, y Hannah empezó a adaptarse al ritmo de la ciudad. Ya no se sentía tan abrumada, aunque la sensación de alerta nunca desaparecía del todo. Se había convertido en un zumbido de fondo, una parte de su nueva normalidad. Sin embargo, seguía encontrando pequeños detalles que chocaban frontalmente con la lógica que había internalizado toda su vida. Un día, al salir de la universidad, se encontró frente a un gran cruce en la Avenida de los Insurgentes. El semáforo peatonal se puso en rojo y, como un acto reflejo, se detuvo en seco en la banqueta. En ese preciso instante, el flujo de coches se había detenido por completo en ambas direcciones.
No venía absolutamente nadie. A pesar de ello, Hannah esperó. Pero fue la única. A su alrededor, la gente ni siquiera aminoraba el paso. Cruzaban la avenida con una confianza pasmosa, formando un río de peatones que ignoraba por completo la luz roja. Un hombre de negocios con un portafolio, un grupo de estudiantes riendo, una señora con bolsas del mercado, todos seguían su camino. Hannah se quedó allí, sola en la acera, sintiéndose increíblemente fuera de lugar. Un joven que pasó a su lado la miró con extrañeza y le dijo con un gesto de la cabeza: «Pásale, güera, no hay bronca». Se sintió sonrojada, como si hubiera cometido un error social. En Kioto, esperar la luz verde era una señal de respeto cívico. Aquí, parecía ser una señal de ingenuidad. Cruzó la calle rápidamente, sintiendo las miradas curiosas. La lógica mexicana era pragmática: si no hay peligro real, ¿por qué esperar? El semáforo era una guía, no una orden inquebrantable. Pero para Hannah, era más que eso. La luz roja era un acuerdo social, un pacto silencioso de que todos esperarían su turno para garantizar la seguridad colectiva. Aquí, el pacto parecía ser individual, cada quien era responsable de su propia seguridad. Era liberador y aterrador al mismo tiempo. Otro día, ocurrió algo que sacudió aún más sus percepciones. Estaba en una pequeña cafetería en Coyoacán, trabajando en un ensayo para su clase. El lugar era tranquilo, con el murmullo de conversaciones y el aroma a café recién molido. Absorta en su lectura, se levantó para pagar la cuenta en el mostrador y, distraídamente, salió del local. Caminó un par de cuadras, disfrutando del sol, cuando de repente un sudor frío le recorrió la espalda. Su libreta. Su diario de campo, donde anotaba todas sus observaciones, sus pensamientos más íntimos sobre México, se había quedado sobre la mesa. Su corazón se hundió. Ya la perdí, pensó de inmediato. Su mente, ya entrenada en el pesimismo defensivo de la ciudad, se llenó de escenarios negativos. Alguien la tomó, la tiró a la basura, o peor, la estaba leyendo. Para ella, esa libreta era más valiosa que su cartera. Regresó corriendo, con el corazón en la garganta, esperando encontrar la mesa vacía. Al entrar jadeando a la cafetería, vio al barista, un joven con barba y una sonrisa amable, que la reconoció al instante. Antes de que pudiera decir nada, él se agachó y sacó la libreta de debajo del mostrador. «Se te olvidó esto, chava», le dijo, extendiéndosela. «La guardé por si volvías». Hannah se quedó sin palabras. Tomó la libreta, sus manos temblando ligeramente. Miró al barista, que ya estaba atendiendo a otro cliente como si nada hubiera pasado. «Gracias», logró susurrar. «De verdad, muchas gracias». Él solo le guiñó un ojo. «No hay de qué. Cuídate». Salió de la cafetería y se apoyó contra la pared, abrazando su libreta. No fue el acto de devolverla lo que la conmovió tan profundamente, sino la normalidad con que lo hizo. En medio de una ciudad que le había enseñado a desconfiar, este simple gesto de honestidad y amabilidad era un faro de luz. Se dio cuenta de que había estado pintando México con una brocha demasiado ancha. La desconfianza era una capa superficial, una armadura necesaria para la calle. Pero debajo de ella, latía un corazón de solidaridad y calidez humana que no esperaba encontrar. Esa tarde, al pasar por un parque, vio las bicicletas del sistema público, las ecobicis, todas ancladas y aseguradas en sus estaciones. Vio bicicletas privadas atadas a los postes con candados gruesos y cadenas que parecían capaces de detener un tanque. Recordó las hileras de bicicletas en las afueras de la estación de Kioto, muchas de ellas con las llaves puestas en el candado, esperando a sus dueños. La imagen de la libreta de vuelta y la de las bicicletas encadenadas crearon un cortocircuito en su mente. Este lugar no era ni blanco ni negro. No era un mundo de confianza total ni de desconfianza absoluta. Era un mosaico complejo de contradicciones. La gente encadenaba sus bienes materiales, pero era capaz de correr tras un extraño para devolverle algo personal. La seguridad no era un concepto único, sino algo que se aplicaba de forma selectiva y situacional. Y en esa complejidad,
Hannah empezó a encontrar una belleza inesperada y una lección mucho más profunda de lo que había venido a buscar. Esa noche, en la quietud de su habitación, Hannah se sentó frente a su escritorio. El único sonido era el lejano murmullo del tráfico de la Ciudad de México, una bestia que nunca dormía del todo. Sobre la mesa descansaba la libreta que había estado a punto de perder, su pequeño tesoro de pensamientos. La abrió. Las páginas estaban llenas de sus observaciones, sus miedos, sus confusiones. Era el registro de su transformación. Comenzó a conectar los puntos, a tejer los hilos de sus experiencias. Primero, recordó la imagen del aeropuerto, la caótica pero alegre bienvenida, tan distinta a la eficiencia silenciosa de Japón. Luego, el metro, la coreografía de la mochila al frente, un ritual de autoprotección masivo y no verbalizado. La taquería, donde el robo era una anécdota casual, no una crisis. El semáforo en rojo, una simple sugerencia para la multitud pragmática. Y finalmente, la calidez del barista que guardó su libreta, un acto de confianza pura en medio de un mar de precauciones. Se dio cuenta de algo fundamental: en todas estas escenas, la seguridad o la falta de ella no dependía de una autoridad externa. No había más policías en el andén del metro ni cámaras en la taquería. El orden, o el desorden, nacía de las propias personas, de un acuerdo social tácito y profundamente arraigado. Tomó su pluma y comenzó a escribir, no como una socióloga analizando datos, sino como alguien que intentaba descifrar un enigma personal. En Japón, escribió, la tranquilidad es el resultado de una suma de omisiones. No tocar lo ajeno. No invadir el espacio del otro. No saltarse las reglas. La confianza se basa en la expectativa de que nadie romperá ese pacto de no interferencia. Cada persona se detiene en el semáforo rojo. No por miedo al castigo, sino para no alterar el sistema que protege a todos. La seguridad es una consecuencia de la contención colectiva. Hizo una pausa, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Luego, continuó. En México, la tranquilidad es diferente. Es algo que se construye activamente, no que se hereda. La gente no espera que el sistema los proteja por defecto. Por eso se ponen la mochila al frente. Por eso cruzan la calle cuando ven una oportunidad. No es egoísmo. Es autogestión. Cada individuo es el principal responsable de su propia seguridad. Es agotador, sí, pero también crea una extraña forma de resiliencia. Mientras escribía, la revelación se hizo más clara. El barista no le devolvió la libreta porque confiara en el sistema. Se la devolvió porque, en ese momento, él era el sistema. En una sociedad donde no se puede confiar ciegamente en las instituciones, la confianza se deposita en las personas, en los lazos directos. La amabilidad no era un gesto casual, era un acto de resistencia. Era decir, aunque el mundo de afuera sea difícil, aquí, entre tú y yo, podemos crear un pequeño espacio de seguridad. Siguió escribiendo, las palabras fluyendo con una nueva certeza. El error fue pensar que la confianza y la desconfianza eran opuestos absolutos. Aquí coexisten. Se desconfía del anónimo, del sistema, de lo impredecible. Pero se confía profundamente en la familia, en los amigos, en el vecino. En el vendedor de la esquina que te conoce. La sociedad no es un bloque homogéneo. Es una red de pequeños círculos de confianza en medio de un océano de incertidumbre. Finalmente, llegó a la conclusión que había estado buscando desde que llegó. Dejó la pluma y leyó la última frase que había escrito. La tranquilidad no es un regalo del Estado ni una característica cultural innata. Es una atmósfera. En Japón, esa atmósfera se crea a través de la disciplina y el respeto por el espacio común. En México, cuando aparece, se crea a través de la conexión humana directa y la solidaridad espontánea. Una es silenciosa y omnipresente. La otra es ruidosa, esporádica y profundamente personal. Al terminar de escribir, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. La confusión había dado paso a la comprensión. Ya no veía a México como un lugar peligroso y a Japón como un lugar seguro. Los veía como dos respuestas diferentes a la misma pregunta fundamental: ¿cómo vivimos juntos?
Afuera, las luces de un coche de policía pintaron su pared de azul y rojo por un instante antes de desaparecer. El sonido de una sirena se desvaneció en la distancia. Nada había cambiado en la ciudad. Pero todo había cambiado dentro de ella. El verdadero viaje no había sido de Kioto a la Ciudad de México. Había sido de la certeza a la duda, y de la duda a una comprensión más profunda y compasiva del mundo. Y esa comprensión era el verdadero souvenir que se llevaría a casa. El día de su regreso, Hana se encontraba de nuevo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El lugar seguía siendo un torbellino de actividad y sonido, pero ella ya no se sentía como una extraña abrumada. Observaba el caos con una mirada diferente, casi con cariño. Veía la prisa, las filas imperfectas y las despedidas emotivas no como un desorden, sino como una expresión de la vibrante humanidad de la ciudad. Mientras esperaba para documentar su equipaje, se dio cuenta de un cambio sutil en su propio cuerpo. Su mochila colgaba de un hombro, no aferrada a su pecho. Sus hombros estaban relajados. Su mirada no escaneaba constantemente el entorno en busca de amenazas. No era que hubiera bajado la guardia por descuido, era que había aprendido a distinguir entre la precaución necesaria y la ansiedad paralizante. Su cuerpo había encontrado un equilibrio. A bordo del avión, mientras se acomodaba en su asiento, sacó su libreta. La hojeó, releyendo sus propias palabras. No había sido un viaje fácil. Había momentos de miedo, de soledad y de una profunda fatiga mental. Pero el resultado era una claridad que nunca habría alcanzado en un aula. No había descubierto simplemente que Japón era seguro y México no. Había descubierto que la tranquilidad era un ecosistema delicado, construido por millones de decisiones invisibles cada día. El avión despegó, y a través de la ventanilla vio cómo el monstruo luminoso que era la Ciudad de México se encogía hasta convertirse en una galaxia de luces en la oscuridad. Sintió una punzada de nostalgia. Se llevaba consigo el sabor de los tacos al pastor, el sonido de la cumbia callejera y, sobre todo, la calidez de una sonrisa inesperada. El aterrizaje en Narita fue como entrar en una cámara de silencio. La gente se movía con una eficiencia tranquila, las filas eran perfectas, las voces eran susurros. Era el mundo que había dejado atrás, pero ahora lo veía con otros ojos. Apreciaba esa calma, ese orden, como nunca antes. Entendía el valor incalculable de esa confianza colectiva que siempre había dado por sentada. Era un tesoro, y ahora sabía lo frágil que podía ser. Unas semanas después de su regreso, mientras caminaba por una concurrida calle de Kioto, ocurrió algo. Vio a una pareja de turistas, claramente perdidos, mirando un mapa con frustración. La Hana de antes probablemente los habría ignorado, siguiendo su camino para no molestarlos, como dictaba la costumbre local de respetar el espacio personal. Pero la nueva Hana, la que había sido ayudada por extraños en una ciudad desconocida, se detuvo. Se acercó a ellos y, en un inglés un poco torpe, les preguntó, ¿necesitan ayuda? La sorpresa y el alivio en sus rostros fue inmediato. Les indicó el camino, y al despedirse, ellos le dieron las gracias con una calidez que le recordó al barista de Coyoacán. Mientras se alejaba, Hana sonrió. Se dio cuenta de que la luz que había encontrado en México no era solo una idea en su libreta. Era algo que podía llevar consigo, una pequeña llama de conexión humana que podía compartir. La tranquilidad no era solo no tener miedo, también era la libertad de tender una mano. En su apartamento, colocó su libreta en el estante junto a sus libros de sociología. Su viaje había terminado, pero su verdadera investigación apenas comenzaba. La tranquilidad, concluyó, no la construyen los gobiernos ni las leyes. La tejen los corazones de las personas, puntada a puntada, con cada acto de respeto, cada gesto de amabilidad, cada decisión de confiar. Y esa verdad, ahora lo sabía, era universal, tanto en el silencio ordenado de Kioto como en el glorioso caos de la Ciudad de México. ¿Qué te pareció este viaje? Tu opinión es súper valiosa, así que déjame un comentario con lo que piensas. No te olvides de darle like al video y suscribirte al canal para que no te pierdas las próximas historias. Y si quieres apoyar un poco más, cualquier súper gracias es bienvenido y me ayuda un montón. Mil gracias por escuchar hasta el final.
Nos vemos en el próximo video.